Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó, y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto para recibirlo». Pero Zacarías replicó: «¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada». El ángel le contestó: «Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo». Mientras tanto, el pueblo estaba guardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: «Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí». Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en estos días de las ferias privilegiadas de la Navidad, y hoy acabamos de escuchar el relato del anuncio de Juan el Bautista. Hay 2 evangelios, que son el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Mateo, que sus primeros 2 capítulos, es decir, el capítulo 1 y 2 de San Mateo, capítulo 1 y 2 de San Lucas, son conocidos como los evangelios de la infancia. Entonces es ahí donde se narra la infancia de Jesús, ¿verdad? Pero comenzamos también escuchando el anuncio de Juan el Bautista. Y es bien hermoso, a mí me gusta siempre quererme imaginar esta escena, ver cómo llega el grupo de donde venía Isabel, de donde venía Zacarías, y el grupo de gente, y ver cómo entre los sacerdotes se escoge a Zacarías, porque ya le tocaba a él entrar a la parte más profunda del templo. La parte más profunda del templo es conocida como la Sancta Sanctorum, es decir, el lugar más santo de los santos. Y es ahí donde en la Sancta Sanctorum se tenía el Arca de la Alianza con las tablas de la ley, y era el lugar donde se decía estaba la presencia de Dios, es decir, que quien quisiera estar lo más cerca posible de Dios, solamente era ese lugar, y a ese lugar solamente podía entrar el sacerdote una vez al año a ofrecer el incienso. Y es ahí donde, justamente en ese momento donde a Zacarías le toca entrar a la Sancta Sanctorum, pues se le aparece el arcángel Gabriel, le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, y Zacarías pues se resiste. Pero fíjense cómo es de hermoso esta escena, porque la palabra misma lo describe a Zacarías y a Isabel como personas irreprochables, que cumplían los mandamientos, es decir, personas buenas, ¿verdad? Pero cuando se aparece frente a un milagro, entonces tiene esa duda.
¿verdad? Porque si hubiera sido cualquier otro mensaje, yo estoy seguro que Zacarías hubiera respondido de una manera firme, ¿verdad? Pero siendo que era una cosa donde ya lo daba por perdido, ya ambos de avanzada edad, Isabel estéril, entonces ya era una causa perdida. Y es ahí donde nosotros, queridos hermanos, tenemos que siempre recordar las palabras que se dice: para Dios nada es imposible. Y es ahí donde también hoy pues quiero darle un poquito de consuelo. Hay algunas mujeres que les ha costado mucho concebir hijos, hay parejas que yo sé que han tenido muchos problemas también y que a veces hasta pierden la esperanza, ¿no? de querer ser padres. Y yo me recuerdo una vez, hubo una hermana de mi comunidad que decía lo siguiente: no hay vientre estéril en el pueblo de Israel, porque no hay nada imposible para Dios. Por eso, aunque uno considere que sea una causa perdida, pues ahí, hasta ese momento, todavía, aún ahí, no tiene que perder la esperanza. Nos lo recuerda Isabel, nos lo recuerda Zacarías, nos lo recuerda Abraham, nos lo recuerda Sara, nos lo recuerdan muchas mujeres también en la Escritura, como siempre la misericordia y la compasión de Dios llega hasta el último instante. Por eso nunca perdamos la esperanza y recemos, queridos hermanos, también por estas parejas que les cuesta concebir. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.